Muy buenos días o tardes o noches, según estés observando este video. Bienvenidos a el video del día número 2 de este subcurso de gestión de clústeres de virtualización para académicos. Iniciamos con un nuevo tema. De hecho, tomamos ya la unidad número 1, entramos de lleno a la unidad número 1 y vamos a trabajar en este día número 2 con el mapa temático correspondiente. Esto es, el día de hoy vamos a ver infraestructura de TIs, propiedad y gestión y los niveles de servicio, que es on-site, aunque no está aquí mencionado, IaaS, PaaS, SaaS, NAS y DaaS. Se oye muy alemán, pero no, realmente son las siglas de los títulos en inglés de cada uno de los niveles. Y para ello, pues vamos a trabajar primero con lo que es la infraestructura de TIs. De hecho, la infraestructura de TIs en general se considera como todos los elementos involucrados para que en una organización existan recursos que le permitan tomar decisiones. En este caso, computadoras en el sentido de hardware, sistemas en el sentido de aplicaciones y servicios, y por supuesto el personal humano involucrado en la toma de decisiones, en la generación de la información, en el tratamiento de los datos para la obtención de la información relevante que me permite tomar las decisiones más adecuadas, pensando siempre en el mayor beneficio para la organización o empresa. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a trabajar con elementos en hardware, elementos en software y elementos en recursos humanos. Y para ello, pues vamos a empezar con hardware. Señores, cuando pensamos en lo que la infraestructura para las tecnologías de información se refiere, pues el hardware es uno de los elementos muy importantes. No puedo decir que es el más importante, pero sí es el soporte de todo. Y cuando pensamos en el hardware para soportar procesos como consolidación y virtualización, pues necesitamos de pensar en esos tres pilares que hemos estado platicando. El primer pilar es la capacidad de cómputo y está reflejado en dos elementos en hardware, que son los procesadores, como las pastillas que se involucran en la ejecución de instrucciones, pero no nada más son los procesadores. Antes era un procesador, un núcleo, y no los dividíamos. Ahora tenemos tecnologías en las cuales dentro de un solo procesador podemos tener múltiples núcleos. Cada núcleo puede ejecutar instrucciones y de hecho, aparte de los núcleos, ya de forma lógica, utilizando estos recursos de virtualización, los núcleos pueden llegar a dividirse en hilos de procesamiento. Entonces, realmente, cuando hablamos de capacidad de cómputo, tenemos que hablar de procesadores, de núcleos y de hilos de procesamiento. Básicamente, y para los objetivos de generación de licencias y pago de costos, pues los sistemas modernos se están basando en el número de procesadores y en el número de núcleos que se presentan en un equipo físico, pues para pedir las licencias correspondientes. Pero no nada más son los procesadores y los núcleos y con ello los hilos de procesamiento. También está la capacidad de la memoria principal, y esto es un elemento muy muy importante, porque mientras los procesadores son el recurso en hardware más subutilizado, la memoria RAM es el recurso en hardware dentro de la capacidad de cómputo más utilizado, más demandado. Entonces es muy importante tener un valor o una capacidad en lo que es volumen de memoria principal considerable cuando pensamos en que vamos a soportar consolidación y virtualización. Pero la capacidad de cómputo solamente es una de las características. De hecho, esta capacidad me permite definir con qué rapidez
y qué tantas aplicaciones e inclusive máquinas virtuales pudiéramos llegar a soportar. Sin embargo, yo creo que uno de los puntos más álgidos y que genera más problemática es el manejo de la capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a hablar de elementos virtuales, todo elemento virtual necesita ser reflejado a través de elementos que se almacenan y se requieren enormes volúmenes en capacidad de almacenamiento. Una máquina virtual tiene que ser definida, configurada y almacenada para su futura referencia, pero la máquina virtual va a requerir discos duros, o sea, su propia capacidad de almacenamiento, y esos discos duros pues requieren también ser referenciados de forma virtual a través de archivos que se almacenan en los repositorios de almacenamiento. Entonces, la capacidad de almacenamiento es un punto crítico, el cual también me va a afectar mucho el manejo de los equipos o máquinas virtuales, porque va a depender mucho de la velocidad del almacenamiento y de la distancia que se encuentre el almacenamiento para poder definir cómo se va a manejar este elemento. Entonces, cuando hablamos de hardware, tenemos que pensar en esos tres elementos y atenderlos de forma por separado. Y eso no significa que van a trabajar de forma separada, ¿no? Van a trabajar de forma integrada, pero para poder hacer referencia principalmente a lo que es gestión, tengo que pensarlos y dividirlos o aislarlos de forma separada. Sin embargo, el hardware no es el único elemento para la infraestructura de TIs. El elemento que está arriba del hardware viene generalmente siendo el software. Y cuando hablamos de software, tenemos que hablar de algo muy interesante que yo lo hago en una plática cuando hablo de lo que es la virtualidad. El software, por su naturaleza, ya es un elemento virtual. O sea, ya es un elemento que no es físico, que está más asociado con el pensamiento humano y reflejado a través de instrucciones que en algún momento una entidad inteligente, como son los procesadores y los núcleos o los hilos de procesamiento, van a tener que ejecutar y pasar a un plano de lo real. Pero como el software sigue siendo un elemento virtual, se integra de forma natural a las máquinas virtuales. Y como se integra de forma natural, pues no hay gran ciencia para poder empatarlos. Pero sí, sin embargo, tenemos que pensar en qué elementos de software tengo que tener muy en cuenta para poder primero diseñar y después operar máquinas virtuales. Y en ese sentido hay que ver el elemento de sistemas de arranque. Y los sistemas de arranque han estado evolucionando. Por ejemplo, en los tiempos en los cuales usábamos computadoras personales, pues teníamos discos duros, los cuales tenían un sistema de arranque llamado en aquel entonces DOS, basado en un registro llamado el Master Boot Record o MBR, en donde era un espacio específico de un disco duro en el cual se almacenaba todo el elemento o todas las instrucciones de arranque. Sin embargo, después se descubrió que era altamente vulnerable para elementos nocivos como los virus, y entonces se redefinieron los aspectos de arranque. Y ahora se han definido otro elemento mucho más seguro que se llama arranque EFI. El arranque EFI, aparte de redefinir todas las estructuras de discos duros, tiene una partición especial que es una partición EFI, en el cual se almacenan múltiples sistemas de arranque para múltiples sistemas operativos, de una manera protegida. Bueno, pues cuando trabajamos con máquinas virtuales tenemos que pensar qué tipo de sistema de arranque le vamos a configurar, porque funcionan de forma diferente, con características muy diferentes. Entonces, pensado como un software,
también tiene que tener una estructura, y desde el momento que se define o se diseña una máquina virtual, pues hay que pensar en este elemento, el sistema de arranque. Junto con el sistema de arranque, por supuesto que se puede definir e inclusive probar y hasta medir lo que sería la evolución y el desempeño de los sistemas operativos. Una de las ventajas que tengo en una máquina virtual es que los sistemas operativos son inherentes, por lo tanto deben ser definidos e instalados. Pero cuando pensamos en un sistema operativo hay que pensar en dos partes. Una previa a lo que es la instalación, y para ello necesitamos la imagen para instalar. Nosotros solucionamos esto generalmente con CDs, DVDs o inclusive USBs preparadas. Pero cuando trabajamos con máquinas virtuales hay que pensar en imágenes ISO y dónde van a estar almacenadas esas imágenes ISO. Por lo tanto, tenemos que, dentro de la parte de gestión, pensar muy claramente dónde vamos a dejar esas imágenes. Pero no nada más es la imagen, es la instalación. Y entonces vamos a tener dentro de una máquina virtual la referencia al ISO para instalar, pero también podemos tener la referencia al sistema operativo una vez que haya sido instalado. Y si arranque, una vez que ya esté instalado y pueda ser arrancado, esté en operación, pues la imagen ISO puede ser ignorada, no desechada, ignorada. Junto con los sistemas de arranque y los sistemas operativos, hay que pensar también en los sistemas de seguridad y protección. En general, los sistemas de virtualización empresariales a través de sus hipervisores, pues tienen la característica de que ya incluyen elementos de protección. Sin embargo, por ser una máquina virtual y tener su propio sistema operativo y tener su propia forma de operación, va a requerir también su esquema de seguridad. Y eso es muy importante, pensarlo y ver cómo se va a solucionar. Una vez que ya tenemos la máquina virtual con el sistema operativo instalado y los mecanismos de seguridad implementados, pues ahora sí hay que pensar en para qué se va a utilizar. Bueno, se debe de pensar desde antes, pero ahora sí vamos a atacar el problema de para qué tenemos la máquina virtual. Y para qué tenemos la máquina virtual, pues generalmente es para ofrecer servicios o ejecutar aplicaciones para usuarios. Entonces tenemos que atacar el problema de la instalación, configuración, activación y puesta a punto de lo que serían los servicios cuando son servicios a otras computadoras, o de las aplicaciones cuando esas aplicaciones van a ser software que va a estar definido para ser utilizado por usuarios. Y justamente pues esto tiene que ser atacado desde el diseño y definición de para qué quiero una máquina virtual. Sin embargo, tanto el hardware como el software pues podrán tener todas las capacidades que requieran, todo el software más importante que requieran, pero si no hay un recurso humano que esté involucrado, no sirve para nada. Y hay que tomar en cuenta entonces el recurso humano. De hecho, el recurso humano es uno de los recursos que dentro de las organizaciones tienen que tomarse en cuenta, muy en particular para poder trabajar con ellos, porque hay varios perfiles. Uno de los perfiles que más se busca dentro de las empresas es el perfil de administradores, lo que conocemos nosotros como sysadmins o administradores de sistemas. En este caso, dependiendo del grado de relación con la responsabilidad de la gestión, pues vamos a ver que se pueden necesitar más administradores o muchos más administradores dependiendo de todos los elementos que estén involucrados, o delegar algunas de las operaciones con los operadores de servicios o SysOps. Que los SysOps es un punto muy intermedio con sus habilidades muy particulares entre lo que son los desarrolladores y los administradores. De hecho, es un punto de unión entre ambos. Saben desarrollar y saben gestionar. Entonces, los SysOps son muy muy importantes. Es un perfil que se busca mucho y se paga bien porque pues, son los que realmente solucionan las problemáticas.
Pero aparte de los SysOps, pues generalmente en las empresas o las organizaciones que intentan desarrollar sus propias soluciones o intentan desarrollar las soluciones a otras empresas, pues tenemos los desarrolladores o programadores con un enfoque muy particular, que es la gestión de proyectos. Y cómo se administran los proyectos ya es un asunto muy particular de las organizaciones, qué metodologías utilizan, cómo se organizan, etcétera. El asunto es que los buenos programadores siempre van a estar peleados, en el sentido de que se los van a estar peleando porque son buenos. Y aparte, los desarrolladores lo que están buscando es en dónde desarrollar. Esto es tener máquinas que les respondan para poder probar sus códigos, compilar sus códigos de forma rápida, probarlos en múltiples ambientes, y eso es muy importante en el esquema de consolidación y virtualización, porque podemos tener muchas máquinas virtuales donde pudieran, con ambientes diferentes, donde se pudieran probar que también funcionan los sistemas. Si no, pregúntenles a esa empresa de desarrollo que acaba de afectar en una gran medida a las operaciones de tecnologías de información en el mundo. Ahí hubo un error en el desarrollo, un mal manejo de gestión de proyectos. Pero bueno, de eso podremos hablar en otro espacio. Y ya cuando hablamos de quién tiene que hacer uso tanto del software como del hardware, sea nativo, sea virtual, pues están los usuarios generales internos cuando son usuarios internos de una empresa. O sea, los empleados que utilizan las computadoras y las aplicaciones definidas para las operaciones inherentes a las organizaciones o empresas. Pero son internos. O sea, hay esquemas en los cuales no necesitamos usuarios internos porque nuestro enfoque es tener más bien usuarios externos o clientes a los cuales vamos a ofrecer servicios. Bueno, también son importantes los usuarios externos. Y de hecho son el público objetivo del desarrollo de las aplicaciones o servicios que queremos ofertar. Claro, los usuarios externos no nada más son clientes, pueden ser también los socios comerciales o partners, etcétera, etcétera, etcétera. Entendida esta parte de la infraestructura de TI y lo que involucra, pues bueno, cuando hablamos de consolidación nos ocupamos mucho del hardware y del software. Sin embargo, no se debe desvincular de lo que serían los aspectos de manejo de recursos humanos. Y de hecho, es una diferencia entre cierto tipo de hipervisores. Hay cierto tipo de hipervisores que sí le dan la importancia a los recursos humanos y a sus perfiles. Definido todo esto y que hay que tener infraestructura en hardware, en software, en recursos humanos, pues ahora vamos a tener que hablar de ¿y qué es lo que hay en el mercado? ¿Qué es lo que generalmente utilizan las compañías o las organizaciones para poder solventar a estos asuntos de tecnologías de información? Bueno, el punto que generalmente trabajan es, hay que adquirir servidores. Y cómprame servidores. Y este servidor que tengo ya no me da el ancho que necesito, entonces hay que desecharlo y conseguir uno más nuevo, más grande, más fuerte, más potente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, decir quiero un servidor no sirve de nada si no sabemos qué tecnologías para servidores existen. Y en ese sentido hay muchos tipos de servidores que se venden en el mercado, pero en una categoría muy general podemos definir 3 tipos de servidores, con 3 tecnologías muy bien definidas. Los servidores tradicionales en torre, que son equipos muy robustos, de hecho son equipos grandes. Les llaman en torre porque parecen una torrecita, a diferencia de lo que son los equipos personales, que son generalmente algo más pequeño. Inclusive se pueden acomodar de forma plana, cada vez son más delgados y tienen menos cosas, aunque dicen que son más potentes. Pero los servidores en torre no. Los servidores en torre ocupan y requieren espacio. Y están diseñados para trabajar con procesadores muy competentes. Algunos son procesadores
tipo Xeones o Opterones o el nuevo esquema EPYC de AMD. Pero también hay otros tipos de procesadores que pueden ser usados en esos servidores. ¿Qué tenemos en ese tipo de servidores? Tenemos procesadores muy eficientes, tenemos mucha memoria, mucha memoria. Estamos hablando de que 128 gigas es poco. Hay servidores con teras en memoria. Y pues eso nada más es el inicio. Porque aparte soportan muchos discos duros y forman o soportan esquemas RAIDs de arreglos de discos para poder manejar de forma más segura, que este es almacenamiento seguro, los discos. De hecho, transforman discos físicos en discos lógicos. Y eso es solamente la entrada, porque aparte pueden manejar discos remotos a través de SANs o manejar almacenamiento remoto organizado a través de NAS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un servidor como mucha gente lo conoce. En algunos casos también los servidores tradicionales se pueden meter en racks. O sea, definen un espacio más pequeño, con capacidades más pequeñas, y los trabajamos en rack. O sea, se pueden, con ciertas medidas muy específicas, pueden trabajar un U, 2 U's, 3 U's, 4 U's en un rack. Entre más U's utilicen es más grande. Pero las medidas son estándar. Y el rack solamente sirve para organizar mejor. Otra tecnología que estuvo muy de moda hace como 20 años. Se definió hace como 30, pero estuvo muy de moda hace como 20 años. Fue el manejo de blades, servidores en blade o servidores de navaja. El servidor de navaja no trabaja solo. Necesita de un elemento tecnológico llamado enclosure. El enclosure es una caja especial la cual lo provee de elementos como comunicaciones, energía, redundancia de energía y enfriamiento. Entonces realmente el enclosure es el elemento tecnológico de base, sin él no pueden trabajar los blades. Entonces se compran los enclosures tienen ranuras para los blades o para las navajas, tantas como el espacio del enclosure define, y no son compatibles. Cada compañía dice: yo soy HP, estos son mis enclosures; yo soy IBM, estos son mis enclosures; yo soy tal otra compañía, estos son mis enclosures. Y una vez que se tiene el enclosure, pues ahora sobre ese enclosure se compran los blades o las navajas. Las navajas simplemente son computadoras muy potentes, con mucha capacidad de cómputo, con mucha capacidad de memoria y con mucha capacidad de comunicaciones, pero a la hora de hablar de almacenamiento dicen: espérame, es que ese almacenamiento tú lo tienes que comprar por separado. Entonces generalmente los blades y los enclosures trabajan pero con sistemas SAN por separado o sistemas NAS por separado. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde el poquito antes del 2000, compró sistemas basados en enclosures y blades. De hecho, el Centro de Ciencias Básicas tuvo sus blades dentro de un enclosure hasta que se quemaron. Pero uno de los puntos difíciles del manejo de enclosures y blades siempre fue su gestión. La gestión siempre fue complicada. El manejo de las máquinas virtuales, cómo implementar esquemas de almacenamiento, fueron problemas que a nivel gestión fueron complicados. Y entonces, aunque el uso de blades es muy potente, muy potente, y ahorra mucho tanto en costos como en energía, pues se buscó algo que fuera mucho más manejable. Y entonces se desarrolló un nuevo concepto, una nueva tecnología llamada hiperconvergencia. Y cuando hablamos de hiperconvergencia, hablamos de que regresamos a los servidores tradicionales, en este caso en rack, pero ahora con un enfoque diferente. La hiperconvergencia dice:
no podemos trabajar con servidores aislados. De hecho, para poder trabajar con hiperconvergencia, mínimo necesitamos 3 servidores. Y estamos hablando de lo básico. ¿Por qué? Porque esos 3 servidores van a trabajar de forma cooperativa en un clúster. Y eso significa que van a compartir procesamiento, van a compartir almacenamiento y van a compartir comunicaciones. A eso le llaman hiperconvergencia. O sea, convergen las capacidades a través de un clúster y a través de una red de comunicaciones de muy alta velocidad para poder trabajar de forma conjunta. Y esto fue lo que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se adquirió para sustituir a los enclosures y blades. De hecho, ahorita tenemos ambos. Ya se están desechando las partes de enclosures y blades, pero todavía existen algunos activos. Lo que está trabajando ahorita en la Universidad Autónoma de Aguascalientes son servidores de hiperconvergencia. Son unos servidores grandes, chonchos, pero para poder trabajan justamente con múltiples servidores trabajando en conjunto. Y de hecho creo que los que se compraron están trabajando con un producto llamado VMware, porque ya venía incluido dentro de lo que es la hiperconvergencia. Un hipervisor comercial que cuesta muy caro. Entonces, de hecho, la solución de hiperconvergencia que se compró fue muy cara, muy cara. Si hablamos de servidores, pues entonces eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta, que existe en el mercado, y entonces pues es lo que pudiéramos llegar a adquirir. En nuestro caso, nosotros en el clúster de virtualización del Centro de Ciencias Básicas, pues realmente estamos jugando a la hiperconvergencia, porque en lugar de tener unos servidores muy potentes, tenemos PCs con recursos suficientes trabajando con hiperconvergencia. Estamos jugando, pero funciona. Y a muy bajo costo. Muy bien. Pasamos al siguiente elemento, que viene siendo el almacenamiento. Cuando pensamos en consolidación y virtualización, pues hay que solucionar un problema muy grave o muy importante, que es el almacenamiento. Pero cuando pensamos en almacenamiento, tenemos que pensar en 3 vectores. El almacenamiento local, que va a ser el responsable de cada equipo, o para cada equipo. Cada equipo va a ser responsable de su almacenamiento local. Sin embargo, podemos agregar almacenamientos remotos. Esto es, almacenamientos que no están en mi equipo local, pero que otros equipos me pueden prestar o dejar que yo utilice. Pero el almacenamiento remoto tradicional es un almacenamiento que está de forma remota y que puedo yo usar. O sea, hay una relación de 1 a 1. Hay un repositorio y ese repositorio yo lo puedo usar porque existe en una máquina. Si esa máquina deja de funcionar o el almacenamiento tiene problemas, no lo voy a poder usar. No está en mi equipo, pero está en otro y tiene problemas y no lo voy a poder usar. O sea que el almacenamiento remoto como tal es muy eficiente, pero no es seguro. Y puede llegar a ser muy rápido, pero no es seguro. Para ello hay un tercer vector, que es el almacenamiento distribuido. El almacenamiento distribuido es otro concepto. De hecho, se llaman clústeres de almacenamiento, en los cuales puedo tener múltiples nodos de almacenamiento, donde cada nodo de almacenamiento presta un espacio o su propio espacio, que para él es local, pero lo conjunta con todos los espacios. El asunto es que cuando hablamos de datos, archivos, pues esos datos o archivos no se almacenan en un solo elemento, sino que se distribuyen en múltiples elementos. Y no nada más se distribuyen, también pueden replicarse. Eso significa que si un nodo de almacenamiento tiene problemas y dice ahorita no puedo jugar, no juego, estoy lesionado, no importa, porque ese elemento va a ser sustituido con lo que otros almacenamientos a través de sus copias pueden aportar.
Hay un detallillo con el almacenamiento distribuido, es más lento o menos eficiente que los almacenamientos locales y remotos, pero se pueden considerar como seguros. Entonces son un poquito más lentos, pero se pueden considerar que no importa si hay fallos, los almacenamientos distribuidos van a asegurarse de que con fallos manejables y controlables, pues la información, los datos van a estar ahí. Aguas cuando falla todo, porque cuando falla todo o falla un número crítico o más allá del número crítico de copias o de respaldos, no, así ya no funciona. Pero ya son cálculos matemáticos que se han definido con probabilidades muy 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 bajas. Por supuesto, si podemos solucionar el aspecto local, el aspecto remoto y el aspecto distribuido, que se van a retomar en lo que es la parte de consolidación y manejo de equipos virtuales, pues ya nada más es sobre qué tipo de servicios de almacenamientos externos vamos a trabajar, y para eso podemos definir espacios de almacenamiento SAN, que son equipos muy costosos, que manejan muchos discos y hacen lo mismo, manejan muchos discos físicos, pero esos discos físicos se pueden redefinir en muchos discos lógicos, y cada disco lógico se puede ir directamente de forma 1 a 1 con un equipo virtual. Y es como si agregáramos un disco un disco físico, pero ahora va a ser un disco virtual. Entonces funciona muy bonito. Las SANs, cada vez hay mayores y mejores tecnologías para las SANs, pero cuestan caras. Y por último tenemos las NAS. Las NAS es más sencillo, generalmente son almacenamientos remotos que están disponibles de forma compartida para múltiples equipos. Definidos los servidores y el almacenamiento, pues el último punto que tenemos que tomar en cuenta para las tecnologías para servidores son las redes de comunicaciones. ¿Qué deben soportar esos servidores? Híjole, redes de comunicaciones, de preferencia de alta velocidad. Y no estamos hablando de Ethernet 10 ni de Ethernet 100. O sea, mínimo y ya muy básico, Ethernet de 1 gigabit por segundo. Y muy básico porque debería el estándar para trabajar con Ethernet para alta velocidad es 2.5 gigabits por segundo. Pero se recomiendan 10 gigabits por segundo, y si ya pueden contar con las nuevas tecnologías de 20 o 40 gigabits por segundo, mucho mejor. Definido que cuando voy a trabajar con infraestructura para tecnologías de información requiero pensar en servidores y que deben de llevar, esto significa que las redes de comunicaciones no van solas, de regular se van a pensar en múltiples niveles, entonces se requieren 2 o más interfaces para múltiples funciones. Pues ahora ¿hay que comprarlas o hay que rentarlas? O sea, ¿adquiero mi propia tecnología o rento lo que otros ya definieron como tecnologías públicas o que se deben de adquirir a través de renta? Y esto es la propiedad y la gestión. La propiedad significa, ¿quién es propietario? Y así como quién es propietario, quién puede ser o hacer uso de lo que alguien ya tiene en propiedad. Pero no nada más es que puedan hacer uso, sino qué niveles de gestión se van a manejar. Y es un aspecto meramente económico. ¿Cómo define la propiedad? Pues la propiedad es por quién financia la adquisición y gestión de la infraestructura de tecnologías de información, y se pueden considerar 2 opciones. Cuando es propiedad privada, o sea, yo soy una organización y yo voy a adquirir y financiar todo el manejo de infraestructura. Y esto se considera también como infraestructura on-site. O sea, construyo sites y dentro de esos sites integro toda la cantidad de elementos que se requieran. Definido esto, todo lo que se adquiere lo paga la organización que la diseña, la adquiere, la soporta y la gestiona, hasta su retiro o sustitución. Eso significa que todos los gastos derivados del manejo de tecnologías de información deben ser cubiertos por la misma organización.
desde el diseño, adquisición hasta su retiro o sustitución, que es muy importante, eso del retiro o sustitución. Sin embargo, puedo decidir que no quiero tener una propiedad o gestión on-site. ¿Y eso qué significa? Yo no tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni los recursos en personal, o sea, recursos humanos para poder gestionar todo esto. Por lo tanto, mejor rento y me voy a una propiedad y gestión pública. ¿En dónde? Pues en la nube. Alguien ya me hizo el favor de hacer toda la parte de adquisiciones, ya tienen la tecnología, ya tienen la infraestructura. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues voy a comprar. Bueno, voy a rentar, voy a comprar espacios. ¿Y qué rento o compro? Pues rento capacidad de cómputo, rento capacidad de almacenamiento. Y a veces también capacidad de comunicaciones. De hecho, hay empresas que de eso viven, de sus redes de comunicaciones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuando trabajo con una propiedad de gestión pública en la nube, tanto el diseño como la construcción y operación la financia otra empresa, que es el proveedor de servicios, y la cual oferta el servicio en la nube al público en general. Y podemos encontrar nubes de almacenamiento que ustedes conocen como almacenamiento en la nube. Y hay muchas empresas que de eso viven. Pero también hay de procesamiento y de comunicaciones. O sea, cómputo en la nube y servicios de comunicaciones. Yo creo que todos estamos más acostumbrados a ver empresas de nubes de comunicaciones, pero como telcos o telecommunication companies. Definido esto de la propiedad y la gestión, bueno, vamos a la propiedad y gestión privada. A esto le llamamos también on-site. O sea, toda la infraestructura se diseña, se adquiere, se construye, se opera y se mantiene bajo el financiamiento de la organización que la requiere, tanto hardware y software como los recursos humanos. O sea, todo tiene que ser financiado. Y aunque los costos son importantes, el costo de la adquisición de la tecnología, de la infraestructura en hardware es elevado al inicio, a menos que tengan un mejor esquema de financiamiento. Pero la parte más pesada ni siquiera es el hardware, ni siquiera es el software. O sea, los costos a largo plazo, los que se lo llevan son los recursos humanos. O sea, toda la parte de gestión en recursos humanos. Y ellos significan los sysadmins, los sysops, los desarrolladores, etc. Cuando yo adquiero tecnología, toda esta tecnología tiene una vida útil estimada, según la tecnología que se adquiera, después de la cual se debe de desechar, y yo subrayaría desechar. Porque eso tiene un costo. O sea, muchas compañías dicen, pues ya se me murió el servidor, tíralo. No, perdónenme, no. Desechar un servidor en todas sus partes tiene un proceso y un costo. De hecho, hay compañías que lo que hacen es crear hoyos, verdaderos hoyos dentro de los espacios físicos de sus empresas, de metros, cientos de metros en algunos casos, y lo que hacen es su tiradero de tecnología. Y ahí van desechando. O sea, esa es su forma de desechar, y tienen que tener o cubrir ciertos estándares. Todo eso cuesta. Bueno, entonces desde desechar, rediseñar, readquirir, reconstruir y volver a operar. ¿Por qué? Pues bueno, hay que tomar en cuenta ciertos elementos. De hecho, todos los equipos cuando son on-site son equipos físicos, y por tanto los equipos físicos o los dispositivos físicos se dañan. En el momento de su operación van a llegar a dañarse. No es si pueden dañarse, sino cuándo se van a dañar. Y entonces se requiere programar y darles mantenimiento, y por eso hay mantenimiento preventivo y hay mantenimiento correctivo. Y en su caso, sustituirse. Y eso significa que tengo que tomar en cuenta esto. Cuando hablamos de equipos virtuales, esto llegamos a desvirtuarlo. O sea, ya no es un elemento importante para pensarlo, porque los elementos lógicos no se dañan. Los elementos físicos sí. Y si estoy rentando, que de eso se preocupe el otro lado.
Aparte, los sistemas como software requieren de mantenimiento y ajustes periódicos para mantener los servicios requeridos en los niveles deseados. Eso significa que el trabajo y todos los elementos para poder pensar en una gestión de esto pueden llegar a ser pues amplios y costosos. Generalmente los equipos y los cobros por ser usados son fijos en lo que respecta a sistemas operativos, servicios, aplicaciones y personal humano. Y entonces pues, mantener una infraestructura on-site generalmente tiene costos fijos, aunque de repente hay costos excepcionales por el asunto de renovación de tecnología, por el asunto de daños y reparaciones de equipos o dispositivos. Muy bien, la Universidad Autónoma de Aguascalientes maneja este tipo de gestión de propiedad. Tenemos todo bajo un esquema on-site y trabajamos así. Significa que tenemos un equipo muy grande de recursos humanos que trabajan para poder mantener los equipos, aparte de que el equipamiento en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es muy costoso, pero maneja algo muy importante. Todo lo que es interno a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, excepto de algunos servicios especiales, se manejan on-site. Por lo tanto, están bajo el control de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Vamos a cambiar el esquema y vamos a hablar de la propiedad y gestión de nube pública. Toda la infraestructura se arrienda por pagos mensuales según se contrate. O sea, alguien ya lo compró, alguien está solucionando toda la problemática de on-site, pero yo no tengo que preocuparme por ello, ni pagar por ello. Lo que yo me tengo que preocupar es qué voy a usar. Almacenamiento en la nube, cómputo en la nube, perfecto. Voy a arrendar infraestructura y voy a pagar mensualmente por ello. Los pagos mensuales van a ser escalables o pueden llegar a ser escalables. ¿Por qué? Porque el uso de esos recursos puede llegar a ser escalable dependiendo de cómo lo defina. Entonces, tanto el uso como el cobro por ello pueden ser escalables. Las capacidades de cómputo, almacenamiento y comunicaciones se gestionan en el interior de la compañía y se protegen del usuario externo. O sea, de hecho, no vamos a ver la infraestructura interna. Lo que vamos a poder llegar a ver como usuarios o clientes de estos proveedores de servicios es lo que nos permiten ver, y generalmente son las máquinas virtuales o el almacenamiento virtual. Y aquí están donde y cómo voy a arrendar estos equipos virtuales. Eso va a depender del nivel de servicio, porque estas empresas ofertan servicios a varios niveles. Y estos niveles son IaaS, PaaS, SaaS, NaaS y hasta DaaS. Hay más. Han surgido de repente hay algunas variantes que se queda uno, bueno, ¿quién pensó esto? Pues alguien y le puso un nombre curioso. Pero los tres básicos son IaaS, PaaS y SaaS. Y ya los que se llegan a extender por su importancia llegan a ser NaaS y DaaS. ¿Qué obtienen ustedes con ellos? Pues obtienen lo que una póliza de servicio contraten, o en una póliza de servicio se contrate, a través de un Service Level Agreement, un SLA, un acuerdo de nivel de servicios. Entonces se pretenden tener pólizas de servicio las cuales garantizan niveles de servicio y atención en caso de fallos. O sea, la compañía proveedora de servicios garantiza que vas a tener operación a 97, 98 o 99% del tiempo que se requiere. Entonces, algo interesante es que cuando tú arriendas este tipo de servicios, los niveles de gestión son dinámicos en la organización que los contrata según el nivel seleccionado. O sea que los niveles de gestión o de responsabilidades de gestión van a ser diferentes en un IaaS, en un PaaS y en un SaaS. Lo vamos a ver al final, un poquito más adelante. Pero bueno, y luego,
Si yo quiero nube pública, ¿a quién le arriendo? Y aquí están las empresas de nube pública. Y muchas de ellas ustedes las conocen perfectamente. Otras les van a sonar así como que, a ver, no conocía esta. Bueno, Amazon Web Services, o mejor conocido como AWS, oferta tanto almacenamiento como cómputo en la nube. Google, por supuesto, Google tiene su Google Cloud Platform, su GCP, pero es más conocido por su Google Cloud. O sea, sus servicios SE, que son Elastic Computing o cómputo elástico. Por supuesto tiene su nube de datos, pero también tiene su nube de cómputo. He tenido el gusto de haber manejado servidores en Google. Son caros. De hecho, cuando al final de cuentas, cuando tú no eres una organización y lo que necesitan es trabajar con ciertos servidores básicos para consumo local, dices, ay, es que es muy caro en Google. Ya cuando manejas datos a niveles empresariales o organizacionales que dicen, pues mira, me está cobrando tanto, sí lo puedo pagar. Es más, lo pagan y dicen, este se me hace barato. Pero no nada más Google y Amazon, está también Microsoft con Azure, que también es una compañía muy grande que trabaja sobre eso. De hecho, Office 365 trabaja con Azure. Oracle Cloud. De hecho, Oracle, cuando redefinió todo el esquema y compró Sun Microsystems y cosas, realmente el enfoque que traía Oracle era trabajar todo eso en cloud. Y hacia allá dirigió toda la tecnología que tenía Sun Microsystems. IBM también trabaja su propia IBM Cloud. Solo en China y exclusivamente para dentro de China está Alibaba Cloud. Es un servicio de gestión de nube para exclusivamente en China, con las consideraciones muy especiales y muy específicas para China. Red Hat como compañía también quiso entrar a esto, que está el Red Hat Cloud, DigitalOcean también, y uno muy importante por ahí que casi no se oye, pero es muy importante, se llama Rackspace. Y hay más, señores, hay muchísimas compañías pequeñas que están trabajando con el concepto de nube pública. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden decir, ok, yo quiero probar. Por cierto, hay algunas de estas compañías, para asegurarse que varios potenciales clientes puedan engancharse en sus esquemas o en su ecosistema, pues ofertan servicios gratuitos muy básicos, muy básicos. Algo así como que cuando van a una nevería y dicen, mira, me gusta el sabor de chocolate, doble chocolate con triple chocolate. Le dicen, ¿quieres probarlo? Sí. Les dan una cucharadita pequeñita y ya lo prueban. Dicen, mira, sí está bueno, pero déjame probar este otro. Bueno, pues hay compañías como AWS, como Google, como Microsoft Azure, que les dan chance de tener esas probaditas con un conjunto de servicios gratuitos. Entre ellos unas máquinas virtuales muy basicotas, un solo núcleo, creo que son 1 GB o 2 GB de RAM, algo así. Y por un tiempo limitado. Entonces pueden llegar a probarlo para poder darse una idea de qué es lo que está pasando. Pero bueno, si ya vimos qué compañías hay, vámonos a qué niveles. Vamos a los niveles de servicio y vamos a hablar de los 5 niveles que quiero, enfocándonos en 3. IaaS, Infrastructure as a Service. Infraestructura como un servicio. Les voy a leer un poquito, porque de hecho van a encontrar mucha información que hace referencia a IaaS, PaaS y SaaS en la información del curso, entre todos los documentos que se están manejando dentro del curso. En la infraestructura como un servicio, dentro de ella, a través de los conceptos de consolidación y virtualización, se presenta como máquinas virtuales. O sea, el elemento básico para trabajar son máquinas virtuales y el pensamiento en el diseño y trabajo y operación van a ser las máquinas virtuales, las cuales deben ser entregadas para su gestión a los usuarios externos y en las cuales recae toda su gestión en lo que respecta a decisiones como qué sistema operativo voy a instalar, qué servicios van a estar ofreciendo, qué aplicaciones vamos a estar ejecutando, así como la definición tanto de usuarios como niveles de seguridad. O sea, realmente es como tener una máquina física, pero no es física. Es una máquina lógica, que es una máquina virtual,
que está ejecutando en no sé dónde, pero yo tengo la responsabilidad de todo eso. Entonces, cada máquina virtual debe ser construida con las características en capacidades de procesamiento, memoria, almacenamiento y comunicaciones que se definan, así como el uso de varios dispositivos virtuales de apoyo. Esto es, requieren de recursos muy específicos. Y entonces aquí el asunto es definir las características de la máquina virtual. Pero hay algo muy importante y hay una diferencia muy grande con las máquinas físicas. Las máquinas virtuales pueden llegar a ser muy dinámicas en el cambio de sus especificaciones. Se puede decir, mira, voy a crear una máquina virtual con un procesador, con 2 núcleos, con 2 gigas de RAM, con un disco duro de 300 gigas, bla, 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 bla. Y de repente decir, es que esta máquina virtual pues necesita más procesador. Entonces voy y redefino la parte lógica. Digo, en lugar de tener un procesador con 2 núcleos, voy a tener 2 procesadores, cada uno con 4 núcleos. Y entonces de repente te quedas, calor, estás viendo 8 núcleos. Sí. Y no tiene que tener 2 GB de RAM, tiene que tener 8 GB de RAM, 12 GB de RAM. Ok. Y lo único que tengo que hacer es apagar el equipo y reiniciar el equipo. En esto caso. Y las nuevas configuraciones van a ser aplicadas. De hecho, como vamos a trabajar nosotros en Proxmox Virtual Environment, pues vamos a trabajar al nivel IaaS. Aunque se puede trabajar en los siguientes niveles, que es el nivel PaaS y el nivel SaaS. Pero este es el nivel básico de gestión que se va a trabajar con el Proxmox VE. Infraestructura como un servicio. Hay un nivel superior que se llama plataforma como servicio. Platform as a Service. Aquí ya no es la máquina virtual la importante. Por supuesto, se crea una máquina virtual. Pero la parte de definición e instalación del sistema operativo ya no le corresponde al usuario final, sino que le recae a la gestión de la infraestructura. O sea, el usuario externo contrata una máquina virtual, pero con un sistema operativo y un ambiente de operación ya previamente definido. O sea, el sistema operativo junto con librerías, servicios y aplicaciones de forma básica que ya están predefinidas. Esto es, con características definidas. Por lo que su nivel de gestión y decisión recae solamente en los servicios y aplicaciones que van a ser ejecutados en esa plataforma. Así como los usuarios y seguridad que van a ser aplicadas en esa plataforma. Entonces, en lugar de decir quiero una máquina virtual, no. Es quiero un servidor Windows, quiero un servidor Linux, quiero un servidor Sun, quiero un servidor con las características estas. Entonces, tú ya no instalas, tú ya obtienes la plataforma. Y así trabajan generalmente Google Cloud, AWS, Amazon, Azure de Microsoft. Les ofrecen infraestructura como servicio, como PaaS. Plataformas como servicio. Entonces, las plataformas continúan siendo flexibles y escalables en lo que a recursos se refiere. Sin embargo, la decisión de cambiar el sistema operativo conlleva a recontratar un nuevo equipo, el cual deberá ser reconfigurado. O sea, no me gustó el Windows, quiero cambiarlo en Linux. Es que me tienes que recontratar. Vamos a eliminar la máquina con Windows y vamos a darte una nueva máquina con Linux y ya tú te vas a encargar de todo lo demás. Entonces, PaaS ayuda mucho y de hecho es lo que generalmente van a trabajar por ahí. Definido que a nivel PaaS todavía el usuario puede decir qué servicios, qué aplicaciones deben ser instaladas y gestionar esos servicios y esas aplicaciones, nos vamos al último nivel en lo que es los 3 niveles básicos. El nivel de SaaS. Software as a Service. O software como servicio. También les llaman Serverless Services o servicios sin servidor. ¿Por qué? Porque se olvidan de que existen los servidores, de que existen las máquinas virtuales, de que existen los sistemas operativos. Todo eso se oculta. Se oculta el uso de los servidores a los usuarios externos y lo único que se puede observar son los servicios adquiridos.
¿Significa que no existen y que no están ahí? No. De hecho, existen y están ahí. Para que un servicio esté activo requiere un sistema operativo, nomás que no nos dicen cuál es. Y una máquina virtual debe estar activa, nomás que no nos dicen cuál es, ni tenemos referencia. Entonces, el usuario final le pide al proveedor que le mantenga uno o un grupo de servicios activos. O sea, pueden pedir 1, 2, 3, 4, 5, algunos iguales, algunos diferentes, sin importar el servidor, e inclusive pueden ser dinámicos en su manejo. Donde a mayor demanda de servicios se pueden escalar a un número dinámico de servicios ejecutándose. O sea, tengo un servicio básico como para 100 usuarios. Ok, oye, pero te van a llegar como 1000, escálalo. Ok, significa que si te puedo dar 100 usuarios por un servicio, si vas a utilizar 1000, pues te doy 10 servicios. Ejecutándose en un número dinámico y protegido de servidores. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Eso lo va a definir ya la parte interna. Esto significa que las preocupaciones para la parte de gestión también se minimizan, porque la gestión solo se limita a las características de estos servicios, como la definición de usuarios y niveles de seguridad, por lo que todo el trabajo de gestión interna se encarga de todo lo demás. Y señores, esto es un boom. Todo lo que son servicios en la nube están a este nivel, a nivel SaaS. Office 365 trabaja a nivel SaaS. Muchos CRMs, bueno, tanto tipo de software diferente de gestión de clientes, de proveedores y de tantas cosas que le están vendiendo ahorita a muchas empresas, trabajan a este nivel SaaS, y lo que hacen es pues ofrecer un servicio y ocuparse de lo que el servicio necesita, nada más. Generalmente los servicios no trabajan solos. Por ejemplo, un servicio de lo que quieran, por ejemplo, un proveedor de páginas web. Dice, es que sí, te voy a ofertar el servicio de páginas web, ok, pero necesitas también bases de datos, entonces te doy el servicio de base de datos incluido junto con el servicio de páginas web, y pues bueno, ya nos encargamos de esa parte. Si ya definimos esos 3 niveles con respecto al uso de la infraestructura, de repente hay varios otros niveles que diría uno que por qué deben de existir, pero hay una razón muy importante. Están los NAS, Network as a Service, o la red como servicio. Ese es un caso muy particular porque lo que hace es virtualizar la capa de comunicaciones. Y entonces, en lugar de tener una comunicación física a través de dispositivos físicos, tenemos una red lógica construida en base a software. Este caso muy particular, en la cual se requieren agrupar múltiples máquinas virtuales o servicios en una red interna dentro del proveedor, y a veces inclusive establecer un mecanismo para poderse conectar a redes externas. Para trabajar con estas NAS se deben utilizar dispositivos de redes lógicos como switchers lógicos, routers virtuales y otro tipo de dispositivos como de protección, los cuales deben ser configurados para atender lógicamente el agrupamiento de equipos virtuales. Y yo puedo tener una red interna virtual con varios equipos virtuales trabajando con un router virtual, con un switch virtual, y ellos solamente entre ellos se pueden comunicar. Pero hay casos de redes híbridas en donde parte de mi red es física en mi organización y digo, oye, necesito vincular mi red física con mi red lógica, y eso lo configuran dentro de los dispositivos virtuales y trabajan muy bien y son mucho más seguros. En la mayoría de los casos se utilizan firewall, sistemas de protección especiales para asegurar que las comunicaciones virtuales sean seguras. Y entonces no podemos despreciar el uso de NAS. De hecho, VMware y Cisco hicieron un convenio muy especial para trabajar con toda la tecnología de Cisco, pero aplicada a niveles virtuales de VMware, lo cual le da una enorme ventaja, más sin embargo, pues no es el único que está haciendo eso. Y ya un caso muy especial, muy específico, es el caso del DAS.
DaaS es directorios como servicios, Directory as a Service. ¿Y por qué lo digo que es un caso muy especial? Pues que es un caso muy especial de SaaS, de software como servicio. ¿Por qué? Porque muchas compañías descubrieron la importancia de manejar sus directorios organizacionales o empresariales, pero tenían problemas para poder mantenerlos en operación. Entonces lo que hicieron ciertas compañías, incluyendo Microsoft, es decir, ¿sabes qué? No tienes que tener el directorio físico en tus instalaciones. Yo te ofrezco el servicio DaaS, Directorio as a Service o Directorio como Servicio. Y el directorio es tuyo, pero lo mantengo yo en mis equipos y con una aplicación específica para tu organización. Es otro caso muy particular asociado a la SaaS, ya que corresponde a un servicio muy particular, pero muy importante para las organizaciones, como es la gestión de sus directorios organizacionales empresariales. Se basan en el uso de aplicaciones de gestión de directorios específicas. En el caso de Microsoft es Active Directory, pero es Active Directory en la nube. Bien conocidas, pero alojadas de fuera de la organización en equipos del proveedor. De hecho, este servicio lo contrata la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La parte de la gestión de directorio organizacional se la contrató como nivel de servicio DaaS a Microsoft. Y permiten que las administraciones de las organizaciones integren el uso de estos directorios dentro de las redes de la organización, sus equipos personales y sus servicios o aplicaciones definidas. De hecho, les puedo adelantar que todo el manejo de Active Directory para la Universidad Autónoma de Aguascalientes está enlazado a varios servicios, entre ellos el de el aula virtual. Aula virtual utiliza las cuentas definidas en el Active Directory empresarial dentro de Microsoft. Situación que aprovechamos para que también el módulo del Centro de Ciencias Básicas se enlace también al directorio organizacional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Casi para terminar, ¿y la responsabilidad de la gestión, señores? O sea, manejar los niveles de gestión en estos 4 niveles, que es el on-site, el IaaS, el PaaS y el SaaS. ¿Quién lo hace? ¿A quién le corresponde? Bueno, cuando trabajamos en on-site, como nosotros somos propietarios de todo, la gestión de aplicaciones, datos, ejecución, el middleware, los sistemas operativos, la capacidad de virtualización, los servidores, el almacenamiento y lo que es la red, se administran por la empresa, por organización. Y la Universidad Autónoma de Aguascalientes así trabaja. Y el clúster de virtualización que vamos a manejar nosotros con el Virtual Proxmox también es un on-site. A partir de ahí ya podemos redefinir la gestión dependiendo de cómo la queramos distribuir. Si definimos un nivel IaaS, que eso lo podemos definir para los usuarios que tendremos en el clúster, para cierto tipo o ciertos perfiles de usuarios podemos definir IaaS, podemos definir PaaS o podemos definir SaaS. Si manejamos Infrastructure as a Service, les vamos a entregar máquinas virtuales a los usuarios, en este caso a los alumnos. Nosotros vamos a encargarnos de la red, del almacenamiento, de los servidores y de la parte de virtualización. Pero el alumno se va a tener que encargar de los sistemas operativos y de todas las librerías y del middleware que se requiera para que trabaje, la ejecución de servicios o aplicaciones, el manejo de datos y, por supuesto, las aplicaciones de usuario que vayan a definirse. Si por otro lado queremos trabajarlos a nivel de PaaS, plataformas as a service, entonces dentro de la gestión del clúster tenemos que trabajar en la red, almacenamiento, servidores, definir las máquinas virtuales, instalar los sistemas operativos, el middleware y los runtimes. De hecho, eso lo podemos trabajar muy bien con plantillas. O sea, podemos definir una plantilla para cierto tipo de perfil y ya nada más aplicarla. O sea, es muy sencillo gestionarla. Y dejar que el usuario externo, o sea, en este caso ya tiene la máquina virtual con el sistema operativo definido, trabaje nada más sobre los datos y las aplicaciones. Defina y se preocupe por los datos y las aplicaciones. Pero si lo que requieren es un nivel de SaaS
Y esto se aplicaría mucho para desarrollo. O sea, para trabajar con niveles de diseño de software, trabajando con SaaS, Software as a Service. Entonces, nosotros definimos todo. Esta es la red, el almacenamiento, los servidores, la virtualización, el sistema operativo, el middleware, el runtime, los datos y las aplicaciones. Y esto es lo que yo les manejo como un área de trabajo para un usuario final. O sea, crear un SaaS con todo lo requerido dentro de una máquina virtual para que le funcione directamente a alguien para trabajar en algo, ya sea diseño gráfico, diseño de software o muchas otras aplicaciones definidas. Definidos estos responsabilidades para la gestión, pues entonces, conclusiones, señores. Toda organización debe tomar decisiones con respecto a la adquisición y operación de sus tecnologías de información y deben ser de acuerdo a sus particulares condiciones y requerimientos. No hay dos organizaciones iguales. Entonces no podemos generalizar las soluciones. De hecho, tenemos que particularizarlas. Y eso incluye también para los cursos. Las materias y cursos son muy diferentes y se tienen que particularizar. Entonces, las decisiones de aplicar consolidación y definir un esquema de trabajo interno con niveles on-site, IaaS, PaaS, SaaS, NAS y DaaS es una decisión crucial para cualquier organización, principalmente a las más nuevas, porque están iniciando y tienen que definir cómo van a trabajar, o las que se encuentran en un proceso de rediseño de infraestructura de TI, o sea, están haciendo cambio de tecnología. Y ahí es muy, muy, muy importante que vuelvan a redefinir todo esto. Sin embargo, la decisión de usar la nube pública, la de adquirir infraestructura privada o la de decidir trabajar con una nube híbrida, donde no habíamos trabajado muy bien con el concepto de nube híbrida, pero es parte pública, parte privada, pues afecta la forma en la cual se gestionarán los recursos y los servicios requeridos por esas organizaciones, así como la estructura para soportarla. Y pues es un trabajo que hay que diseñar, que hay que tomar en cuenta. Agradezco muchísimo su presencia en su curso. Este fue una grabación larga. Definitivamente ha sido una grabación larga, pero considero que ha sido de mucha utilidad. ¿Qué les queda por hacer, chicos? Pues nada más ir pensando en trabajar con los materiales que tenemos aquí trabajando en el curso. Vayan leyendo. Está todavía para trabajar la presentación, el foro de presentación, y yo creo que a partir de mañana ya les preguntaremos por el foro de para qué me serviría virtualizar. Pero de eso hablaremos el día de mañana. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche, y nos vemos el día de mañana con el siguiente video. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pásensela fenomenal.